consultorio familiar le damos la bienvenida a la especialista Andrea Velastegui, ginecóloga, porque vamos a hablar acerca del embarazo en adolescentes. Y es triste porque, bueno, hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes y tristemente Ecuador está en la región, en el tercer país. O sea, realmente es esto que está afectando y es una realidad que estamos viviendo, y por eso también como programa queremos dar este mensaje para que estas cifras vayan disminuyendo. Bienvenida a Saboreando en la Mañana y por favor, cuéntanos un poquito más acerca de estas cifras que tenemos acá en Ecuador. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Así es, el tema que vamos a topar ahora es el embarazo en adolescentes. Sí, las estadísticas al momento son muy alarmantes en ese sentido. Nosotros encontramos que a nivel mundial nacen 17 millones de hijos o hijas de madres adolescentes cada año. ¿Sí? Esto representa el 15% de la población general. ¿Sí? En América Latina, como bien lo mencionó, estamos en el tercer lugar de embarazos en adolescentes, luego de Nicaragua y Honduras. En nuestro país nacen cada día 150 nacimientos, hay pues 150 nacimientos que corresponden a mujeres o a madres adolescentes. Esto representa al año una cifra que está entre los 40.000 y 50.000 nacimientos de mujeres adolescentes. ¿Sí? En la población general esto representa el 15%. ¿Sí? Dios mío, en realidad son cifras alarmantes. Creemos que con el paso del tiempo pues esto iba a ir disminuyendo, pero lamentablemente no, Doc. ¿Usted cree que tiene que ver que todavía muchos padres toman como un tabú hablar de sexo con los hijos y no se habla abiertamente en casa? ¿Usted cree que si los padres tomaríamos más conciencia sobre el tema y tendríamos diálogos con nuestros hijos, estas cifras podrían disminuir? Definitivamente sí. Todo empieza con la comunicación, ¿no? La comunicación en el hogar, la comunicación que hay a nivel de las instituciones educativas y la comunicación que existe por parte de los prestadores de servicios médicos es súper importante y muy fundamental para que estas cifras puedan ir disminuyendo, ¿sí? Ventajosamente sí, o sea, este problema va a ir aumentando, o sea, dentro de América Latina esta región sí tiende a aumentar sus cifras en los siguientes años, pero a la vez sí se ha logrado tomar un poco de disminución o ir tomando en cuenta que puede también ir disminuyendo, tomando en cuenta esta parte de la comunicación, y que los padres en casa, en las escuelas, ya no lo tomen como un mito, como un tabú que antes lo era, ¿no? Las estadísticas nos hablan de que es un tema que representa ahora un problema a nivel de la salud pública en nuestro país, entonces todo debe empezar desde la comunicación. Doctora, se lo digo yo como un padre de 45 años, que no creo ser un padre tan viejito, digamos, todavía, una hija de 20 años. Hablemos de esta planificación familiar. ¿Cuáles serían entonces los métodos que podríamos tomar nosotros o recomendarnos a nosotros como padres para hablar con nuestros hijos? ¿Cuáles serían los métodos que se podría tomar ya con los adolescentes? Porque es inevitable negarles muchas veces a que ya cuando han despertado ya esta vida, esta curiosidad por la sexualidad, ¿qué se podría hacer? Claro, es importante acudir para recibir un poco de guía, de información que tendría que ver con la parte de planificación familiar, lo que tendría que ver también con lo que es iniciar o tener información sobre la salud sexual y reproductiva para garantizar un inicio de vida sexual que pueda ser responsable por parte de la pareja, ¿sí? En cuanto a los métodos de planificación familiar, hay algunas alternativas, algunos que pueden resultar muy cómodos para pacientes jóvenes. Tenemos nosotros los métodos que pueden dividirse en dos grupos en forma general, los que tienen hormonas y los que no tienen hormonas, ¿no? Dentro de estos pues tenemos las píldoras anticonceptivas, tenemos las inyecciones anticonceptivas hormonales, tenemos los implantes subdérmicos, tenemos los parches hormonales, los anillos vaginales, también podemos contar con la T de cobre, que estaría dentro del grupo de los que no son métodos hormonales, todos con una buena eficacia siempre y cuando sean guiadas por parte del profesional de salud para que se puedan utilizar de la manera adecuada para que con ellos se pueda alcanzar la eficacia que queremos y disminuir los riesgos de embarazos no deseados. Doctora, solamente una cosita ahorita que menciona todos estos métodos anticonceptivos. ¿Qué es lo más adecuado? Cuando yo sepa que mi hija empieza a tener relaciones sexuales,
colocar uno de estos métodos, así no sea como relaciones sexuales frecuentes? ¿O qué es lo más, en este caso, qué es lo que se podría hacer? Porque como padres, yo he escuchado a muchas madres que me dicen como, no, pero es que ¿cómo le voy a poner un método anticonceptivo a mi hija si no tiene una relación sexual pues frecuente, sino que pasa de vez en cuando? ¿Cómo se puede manejar esta situación? Claro, la recomendación es esa justamente. Una vez que se haya iniciado vida sexual, ya optar por un método de planificación familiar, ¿sí? Por eso, porque con ello nosotros podemos garantizar el uso continuo, de tal forma que así no sean relaciones sexuales continuas, más bien sean esporádicas, siempre va a estar protegido. Pero la parte más importante es el tema de la salud sexual también, el tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Porque es que por eso es el diálogo, ¿no? Claro. Súper importante. Tenemos la percepción de que la vida sexual y de los jóvenes empieza a los 18 años, cuando comienza a ser mayor. Y esa idea creo que nos ha costado bastantísimo sacarnos de la cabeza. Y creemos que no, que los jóvenes no tienen curiosidad. Y es triste, bueno, no sé si triste todo, pero la vida sexual de los jóvenes empieza mucho más temprano. Yo estaba leyendo hasta de los 13, 12 años que comienza a tener. Y es algo que no podemos evitar, no es algo que no podemos prohibirles, porque tienen esa curiosidad. Pero lo que sí podemos controlar es la información que manejan acerca de la sexualidad, de los métodos anticonceptivos, de lo que puede pasar, educar también a los hijos de las enfermedades, de lo que puede ocasionar un embarazo en adolescentes, de lo que puede también, y no llevarlo de una forma negativa, porque el tener relaciones sexuales es algo mágico también, es algo hermoso, y sobre todo a las mujeres también, enseñarles que también está para sentir placer y no solo para procrear, pero siempre con esa responsabilidad. Pero sí nos cuesta a los padres, a los colegios, a las instituciones, hablar de estos temas y ser un poco claros, ¿no? Entonces yo creo que la educación y el poder hablar sin ser juzgados es la clave, porque claro, yo le puedo contar al papá y la información que me va a decir mi papá es, no, eso es pecado, no lo hagas. Tremenda comunicación que tuve, o sea... Claro, es importante también quitar un poco el mito, ¿no? Que a veces nosotros tenemos en la cabeza de que promover información es más bien incentivar para que se produzca cierta acción, y no es así, sino más bien dar una información general para que tengan conocimientos súper claros y en base a ello pues tomar las decisiones que serían las más responsables. Y en realidad entender también que si no se informan con nosotros, que seríamos la mejor fuente, se van a informar de cualquier manera. Entonces, o se van a informar con un amigo que no le va a dar la mejor información, o en realidad va a googlear y también va a leer lo que le conviene o lo que le gusta o lo que sea. Si nosotros somos de esas personas que comunicamos a nuestros hijos con el mayor amor del mundo, seguramente va a ser de la mejor manera. Dejemos de pensar en realidad que mientras más hablamos, como usted lo dice, pues esto se incentiva. Hay que hablar claramente con nuestros hijos, que esto también es súper importante. Claro, hay que hablar claramente, buscar la información que sea la adecuada. Muchas veces se toma información de los compañeros, de los amigos, de la pareja. Vivió cada uno también, exactamente, ¿no? O de las experiencias personales, y no es así. O sea, hay muchos mitos en cuanto al uso de los anticonceptivos, al uso de las hormonas, que realmente no son ciertos, y muchas veces esos son los limitantes para el inicio de un método anticonceptivo. Por ejemplo, que algún método hormonal les puede generar cáncer a largo tiempo, algún método hormonal les puede volver infértil cuando deseen buscar un embarazo, o el que es más común en las jóvenes, ¿no? Que me va a engordar un método de planificación familiar, o si yo uso hormonas me voy a engordar. Y no es así, o sea, hay que adecuar un poco la información que se va a dar para que ellas puedan aceptar e interpretar de la mejor manera, para que puedan iniciar correctamente el uso de los anticonceptivos. Doctora, brevemente y para terminar, yo tengo la percepción de que hoy en día los jóvenes están quizá usando y abusando. Hay un uso y un abuso quizá de la famosa píldora del día después. ¿Qué nos puede decir ustedes? Claro, es importante. Sí, gracias. Es importante que se conozca pues que esta píldora, como bien el nombre lo dice, es una píldora de emergencia, ¿sí? Debe utilizarse en casos de emergencia, cuando un método anticonceptivo, el que se esté utilizando de forma estable, pueda fallar. Por ejemplo, el preservativo se rompe, hubo una fuga, utilizar la píldora de emergencia, ¿sí? Y utilizarlo en casos que puedan ser muy concretos, porque a la larga la carga hormonal sí puede representar cambios importantes en el organismo de esa paciente. No es un anticonceptivo. No es un anticonceptivo. Se la puede utilizar.
3, 4 veces en el año, 5 veces en el año. Si fuera menos, mejor. Sí, solamente en casos muy puntuales. Tomar en cuenta de que no es un método anticonceptivo permanente, ¿no? Sí hay parejas y nosotros tenemos en la consulta, pues, pacientes que van con el uso continuo de estas píldoras y no es así. Deben tomarlo como una píldora de emergencia nada más. Agradecemos a Andrea Velastegui, ginecóloga, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y si usted como padre le resulta difícil, busca ayuda. Para eso está Agenda Profe, que también le puede guiar en este proceso. No hay un manual para ser padres, puede ser muy incómodo. Y buscar ayuda no está de más, porque al final eso es lo que queremos. Familias que estén unidas y puedan comunicarse y tener una vida sexual que no es nada malo. Y otra cosa, nosotros como programa tenemos la responsabilidad de tratar de tocar estos temas. No es que nosotros estemos fomentando, por si acaso, el tema del libertinaje en adolescentes ni nada, ¿no? O sea, que son temas que hay que toparlos de forma responsable. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa comercial.